En el día de hoy vamos a entrevistar a un abogado penalista y criminólogo, colaborador de Canal Sur, también del programa de Hoy en Día. Ha estado también colaborando con Telecinco en varios programas que habíamos visto del caso de Daniel Sancho. Y hoy viene por aquí a hablarnos de este caso tan mediático, del crimen en Tailandia. Hoy está con todos nosotros en Axel Blaze 16, Manuel Huertas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal, Axel? Bueno, es un placer tenerte por aquí y que nos cuentes un poco todas tus impresiones de este caso desde el momento uno hasta el día de hoy. Empezar desde el principio, un caso que tiene enjundia. Tiene A tela, ¿eh? ver, yo he llevado sobre todo una línea en las intervenciones que habéis visto en televisión desde el principio, en el que he cuestionado la investigación. Yo entiendo que por parte de la policía tailandesa se ha hecho una auténtica chapuza en todo lo que era la investigación previa. A ver, en redes se me ha tachado poco menos, se me ha acusado de estar intentando blanquear la figura de Daniel Sancho, con el que yo no tengo ningún tipo de relación ni lo conozco en absoluto, ni soy portavoz de una familia, ni de otra, Ajá. ni llevo la defensa de nadie. Pero sí es cierto desde el punto de vista de la criminalística, las cosas están muy mal hechas. A ver, la criminalística es la ciencia que estudia la escena del crimen, Sí. una parte de la criminología. Y la criminalística se basa en principios científicos universales, biología, medicina, física, química, que son tan aplicables en España, como en Tailandia, como en Rusia, como en Chile. Es decir, que son universales porque se basan en principios científicos. Claro, es universal. Pues, claro, pues se nos ha acusado en diferentes ocasiones. Es decir, está intentando aplicar los patrones del derecho español al derecho tailandés. Tened en cuenta que es que el derecho tailandés es diferente. Es que yo ahí no he entrado. Yo me he centrado únicamente en lo que conocemos, porque además es lo que la policía tailandesa nos ha hecho llegar de las investigaciones. Te pongo ejemplos, y supongo ya que ya lo habréis visto en otras ocasiones. El kayak, pieza de convicción en lo que se supone que Daniel Sancho lleva los restos de Edwin Arrieta al mar y los arroja allí. Ese kayak tendría que estar a disposición del tribunal una vez que se hubiese hecho la inspección ocular sobre el mismo, sobre todo para protegerlo de posibles contaminaciones, de que terceras personas lo toquen, que se borren huellas, restos biológicos, etcétera. Sobre todo porque si se dice que con ese kayak se han transportado piezas del cadáver, se supone que tiene que haber restos biológicos de ese cadáver en ese kayak. Y ese kayak se dejó en la playa a la intemperie y los propios periodistas que todos hemos visto en televisión lo manipularon, lo vieron, lo Sí, fotografiaron había y hasta perros en los reportajes claro, meándole claro. por encima. Mira, hay un principio esencial en el derecho, pero además en todos los procedimientos penales. Y tengamos en cuenta además que es que Tailandia, aunque tenga su ordenamiento jurídico propio, forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, forma parte de la regla Mandela que establece las normas de cumplimiento de penas de prisión. Es decir, a Tailandia se le pueden exigir la observancia de determinados principios regidos por el derecho internacional. Es decir, Claro. que no es una isla jurídica que no está sujeta a ningún tipo de parámetro o control. Sigo con lo que decía antes. Bueno, en relación al principio de contradicción, si la defensa quisiera solicitar una contrapericia, una contraprueba respecto de ese kayak, porque no se fía a lo mejor de la pericial o de la inspección ocular que ha hecho la policía tailandesa, ya no podría hacerlo. Es decir, porque ese kayak ya está contaminado. O la escena del crimen, por ejemplo. Por ejemplo, ahí va ahora, en la escena del crimen, hemos visto agentes de policía sin guantes ni nada, o sea, sin cubrirse el cabello, ni ropa, ni nada, haciéndose selfie en la escena del crimen. Una escena del crimen que permiten a los pocos días que se limpie y luego incluso hacen una reconstrucción del el supuesto asesinato, el homicidio, allí en la escena del crimen, donde permiten a Daniel Sancho que se duche en el plato de ducha donde supuestamente se había llevado a cabo el descuartizamiento de Edwin Arrieta. Es decir, es que son auténticas barbaridades. Insisto, si la defensa ahora quiere solicitar una contraprueba, quiere someter a contradicción esa prueba que han llevado a cabo los peritos y los forenses de Tailandia, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué posibilidades de defensa efectiva tiene Daniel Sancho? Por ejemplo,
Claro, es que muchos no, nos preguntábamos eso, ¿no? De periodistas entrando, incluso es que nosotros vimos reportajes prácticamente 2 días después de que supuestamente ocurriese ese hecho, entrando allí las televisiones a grabar la supuesta escena del crimen, el baño, la ducha, que por Claro. cierto, todo impecable, la verdad. Exactamente, todo se había limpiado cuando la escena del crimen insisto, debe estar perfectamente aislada. Hay unos protocolos además internacionales sobre cómo aislar una escena del crimen. Si se van a tomar muestras de sangre, que es lo que decía, la sangre coagula en un determinado tiempo aquí y en Pekín. Que, quiero decir que para que una prueba de una toma de sangre sirva luego como muestra y evidencia para fundamentar una sentencia condenatoria, tiene que tener una cadena de custodia en la que se han debido de observar una serie de pasos establecidos científicamente, no por legislaciones, sino por científicos. Y si eso no se ha llevado a cabo, tampoco vamos a tener esa cadena de custodia. En relación a lo que tú decías de la escena del crimen, debería de haber quedado aislada hasta que por lo menos la defensa tuviese oportunidad de solicitar alguna prueba más. Imagínate, que quiere decir, bueno, y vamos a solicitar si allí hay además huellas lofoscópicas, huellas dactilares, para entendernos, de terceras personas. Imaginemos que vamos a ponernos en la hipótesis de que Daniel Sancho no haya sido el autor. Pudiera haber huellas de terceras personas. La policía tailandesa dice que no, pero yo como defensa quiero comprobarlo y Ya. planteárselo al juez. Porque el juez no es fiscalía, fiscalía es una parte, es la que acusa. Yo soy defensa, que soy quien defiendo. Y el juez se supone que tiene que estar en medio y ver quién le convence más, en la defensa o la acusación. Y aquí hemos ido de la mano de la policía tailandesa y de este sujeto tan peculiar como es Big Joe, que nos ha contado además varias historias absolutamente contradictorias entre sí. Si quiere empezamos por la rueda de prensa o por la supuesta confesión de Daniel Sancho en comisaría, como tú quieras. Claro, porque el tema de la confesión que muchos nos dijeron en medio, el tema de la jaula de cristal, ¿no? Que eso fue prácticamente el inicio de la mano de algunos periodistas de F. Yo creo que, no sé si vi en alguno de tus posts que hiciste alrededor de lo que fue un poco este caso al inicio, decías que eran un poco contradictorias las primeras versiones de Daniel y que incluso que no las terminabas de comprender o no las seguías, ¿no? Sí, porque a ver, nosotros sabemos, o se nos ha contado por parte de Big Joke, que Daniel confesó el crimen. Pero ¿qué confesó exactamente Daniel? Porque en un principio se nos dijo que había todo esto, insisto, según la versión de la policía tailandesa. En un principio confesó que había sido en una pelea y accidentalmente se dio un golpe con el lavabo y de esa forma murió. Eso sería un homicidio por imprudencia si esa caída se debe a un empujón, por ejemplo, de Daniel. Si es una caída accidental, pues no hay ni delito siquiera. Luego se nos dijo que es que Daniel había tenido una discusión y había apuñalado a Edwin Arrieta. Se nos mostró una camiseta con un corte, una camiseta además que se supone que venía de un vertedero que estaba todo lleno de basura, que todos vimos en qué condición estaba. La camiseta se encontraba impoluta, había un corte en el pecho, pero no había ningún tipo de sangre, ni de resto, ni nada de nada. Luego, a continuación, se nos dice que no, que es que había muerto cuando le estaba degollando o le estaba cortando el cuello. Sí. Es que Daniel, si confiesa algo, no puede confesar cuatro cosas a la vez, cuatro cosas contradictorias. Dice, ¿qué ha confesado exactamente? Porque no es lo mismo, ni tiene las mismas consecuencias jurídicas que denuncie la opción A, que la B, que la C o que la D. Y todas no puede haberla confesado al mismo tiempo. Entonces yo primero vería qué es lo que ha confesado y en qué condiciones lo ha confesado. Porque, ojo, según parece ser y según las informaciones que fuimos recibiendo luego con posterioridad, ni siquiera había habido un abogado en esa primera declaración. Es que la intérprete que lo asistió en ese momento es la misma intérprete que dio aquella cena dantesca, no solo ella, sino toda la policía en aquella rueda de prensa en la que ni siquiera ellos se aclaraban respecto de qué es lo que estaban traduciendo. ¿En qué condiciones presta declaración este hombre?
por ejemplo. Y luego otra cosa. Big Joke primero dijo que había sido un golpe accidental, luego que había sido una puñalada en el pecho. La camiseta estaba limpia porque se supone que Daniel Sancho la había lavado. No entendemos para qué la lava, ¿entiendes? Sí, se había dejado Hombre, pruebas, la lavaría la según policía, la ¿no? policía, Me imagino. exactamente por todas partes. Y luego a continuación, curioso es que tras aquella rueda de prensa, cuando no aparece el torso, es decir, porque el torso sigue sin aparecer, Ujú. ya la versión de la puñalada en el pecho ya decae. Es decir, como no podían comprobar que efectivamente la causa de la muerte hubiese sido esa puñalada en el pecho, cambian la declaración y dice que no, que muere, que acaba con su vida cuando le corta el cuello. Ujú. Claro, y ahora parece Es que que no cuadra nada. lo que es los informes de la fiscalía dicen que la causa de la muerte aún está por determinar. Vamos, que aún no se sabe. Efectivamente. Claro, en un principio también se dijo que es que había muerto durante el degollamiento, etcétera. Es decir, bueno, es que se ha encontrado la cabeza, pero no el resto del cuello. Es que Ujú. no sabemos si el cuello, el corte que presentaba el cuello era el corte homicida o un corte para el posterior descuartizamiento. No es lo mismo cortar un cuello de un cadáver que cortar el cuello de una persona viva. En el primer caso sería un simple descuartizamiento y en el segundo caso sería un homicidio o un asesinato. Es que es muy diferente. Ajá. Y aparte es que todas las versiones son muy diferentes entre sí a nivel legal, lo mismo, ¿no? Ahora que hablabas del tema del blanqueo, esto fue algo que muy al inicio como que se fue como diciendo, ¿no? Y a Sí, nosotros por aquí también que hacemos diferentes vídeos y que no estamos muy de acuerdo con lo que se plantea o intentamos como buscar ese tipo de dudas, ¿no? En cuanto a lo que se ha ido filtrando. Era como que si una persona decía una cosa del tema del blanqueo, todos lo seguían detrás. Era como una especie de rebaño, ¿no? sí, En prácticamente sí. redes, Yo medios, en redes, como que nadie dudó de que Daniel Sancho fuera el criminal o el asesino de este crimen. efectivamente. Yo en redes he recibido ataques furibundos, bueno, de verdad, es decir, bueno, desde aquellos que me negaban hasta la condición de abogado, señores que desde el anonimato, señoras que no sabemos ni a lo que se dedicaban, pues, pues seguramente sabría más derecho que yo, claro. Es decir, pero insisto, yo hablaba desde la criminalística y en relación a eso, yo no quiero blanquear a nadie ni tengo intención ninguna en blanquear a nadie, puesto que, vuelvo a decirlo, ni conozco a Daniel Sancho, ni he hablado nunca con su familia, ni soy portavoz de una familia ni de otra, simplemente hablaba desde el punto de vista científico. Pero es que además tampoco he ocultado nunca que jugándose a una persona una condena a muerte, yo, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, haré todo lo posible siempre que estuviese en mi mano para evitarle esa condena a muerte porque soy un furibundo contrario a la pena de muerte. Es decir, si hay una persona que desgraciadamente ha sido asesinada y ha muerto, de nada nos sirve que haya dos muertos. No. Y si puedo hacer todo lo posible porque esa persona salve su vida, pues lo haría. Por supuestísimo que sí. Y me da igual lo que haya hecho. Ahora, ¿lo ha hecho, no lo ha hecho, es culpable o inocente? Yo no lo sé ni tampoco me voy a meter ahí ni quiero entrar ahí porque tampoco es mi función. Me da igual. Es que aunque fuera culpable, me da igual. Ujú. Lo Si que, sigo diciendo, si sigo diciendo que la cadena de custodia, la investigación, todos los preliminares que ha llevado a cabo la policía para ponerlo en manos de Fiscalía el procedimiento ha sido una chapuza. Y te digo otra cosa, sí. ya que van a condenar a una persona, supuestamente, a pena de muerte o a cadena Habrá perpetua, que tenerlo todo claro, que ¿no? tampoco es poca cosa cadena perpetua, ¿eh? Claro. Es decir, que yo también soy contrario a la cadena perpetua. Pues, iba a decir, bueno, te lo digo, coño. Entonces, llevar bien atado todos los mimbres probatorios como acusación para acreditar que esta persona es culpable. Y no solamente ya se trata de demostrar que sea culpable, sino que de las pruebas que tú te has valido sean conformes a ley y se corresponda con los principios científicos de los que te hablaba antes. Ujú. Sí, ahora que decíamos el tema
de Daniel Sancho, si es culpable o inocente, que evidentemente ninguno de los dos lo podemos saber, ni nadie, solo sabrá él. Claro, también es que ahora que hablábamos de lo del blanqueo, yo creo que también no es que no sea, o sea, se haya o no blanqueado a Daniel Sancho, sino que en medios y televisiones que se ha saltado la presunción de inocencia de esta persona claramente, además. Efectivamente. Es que imagínate, hay un fallecido, bueno, un asesinato o una persona con la que se ha cometido homicidio, para que no se nos acuse de blanquear y decir ha fallecido. Se le ha matado. ¿En qué condiciones se le ha matado? ¿Había alguna circunstancia atenuante, eximente incluso? ¿Fue accidental? ¿No fue accidental? ¿Qué estamos dando ya por hecho? Un asesinato con premeditación por el simple hecho, por ejemplo, de que los días previos se comprasen unos cuchillos. La premeditación, en este caso, no se acredita con la mera constatación de que ha comprado unos cuchillos. La premeditación consiste en un plan preconcebido para que tú compres cuchillos no significa que si tú luego utilizas esos cuchillos, tú es que has premeditado ese crimen. Tú puedes haber comprado esos cuchillos para cualquier otra cosa. Como si yo compro una silla y pasado mañana me peleo contigo y te parto la silla en la cabeza y te mato. ¿Se puede decir que yo he cometido un asesinato premeditado porque he comprado una silla? No. Y máxime cuando esos cuchillos que se acusa a Daniel, bueno, se afirma que compraron en un supermercado para descuartizar a Edwin Arrieta, no son los mismos cuchillos con los que se cometió el crimen, porque el arma del crimen todavía no se ha encontrado. Bueno, ahora se dice que Cosa que es supuestamente absolutamente esencial. acabó con su vida o lo desmembró supuestamente con los cuchillos que había en el bungalow. Pero es que esas armas no se han encontrado todavía. Según Álvaro López, a nosotros nos comentaba que al parecer sí se había encontrado cuchillos y alguno de A esos mí no me consta. objetos. A mí no me consta. Y si es así, tendrá que acreditarse que efectivamente el arma monocortante, bicortante, con X muescas en la hoja, etcétera, tal, ha sido el arma con el que se han producido los cortes en el cuerpo. Y ojo, trozos de cuerpo que se encontraron con posterioridad en un vertedero y trozos de cuerpo que no se han encontrado todavía. Ujú. Bueno, por ahora 8 de 17 creo que me decían. También hay Algunos... otra cosa que a mí me sorprende mucho, Axel, que es Sí, cuando el dibujo que nos presenta la policía de cómo se lleva a cabo el desmembramiento, no sé si te acordarás ese croquis del sí, cuerpo sí, con sí, los sí. cuerpos. Es que tampoco quiero ser demasiado gráfico tratándose del asunto que es. Esos cortes no se corresponden con la lógica de cómo cortar un cuerpo. Es decir, es más fácil cortar por las articulaciones y no por el hueso. Eso cualquier persona, eh, Claro, es que ¿cómo te digo? hay codo que Claro, vemos que es habiendo codo, habiendo supuestamente. muñeca, para que te pones a cortar aquí que hay hueso, o aquí, Y aparte ¿entiendes? con esos cuchillos, vamos, no creo que el codo Exactamente, y el hueso y tal, y Edwin y el Arrieta fémur. es una persona recia, que insisto, que yo no quiero ni blanquear ni defender a Daniel Sancho, ni nada, únicamente me surgen una serie de dudas en relación a la investigación y las pongo de manifiesto. Claro, pero es que tampoco es blanquear o no, es si realmente Daniel Sancho no fuera culpable y aquí le están cargando el muerto, es que realmente habrá que decirlo, habrá que investigarlo y habrá que ver si es realmente la persona que ha cometido este crimen, ¿no? No, Supuestamente. yo no digo que no sea culpable, es que sinceramente no lo sé. Ya, Es ya, decir, ya. es que muy probablemente, o probablemente, o supuestamente, pueda ser el autor de la muerte. Pero vuelvo a insistir en lo mismo, es que hay mucha diferencia entre una muerte accidental, un homicidio y un asesinato. Y un asesinato con premeditación. Es que son cuatro escalones que van subiendo en gravedad. ¿Hasta cuál de ellos subió Daniel Sancho? Porque luego el desmembramiento posterior, si se lleva a cabo sobre un cuerpo ya inerte o ya sin vida, no añade más de valor de acción al hecho de acabar con su vida. Se acabó con él de forma accidental
de forma imprudente o simplemente fue un homicidio en el curso de una pelea, pues y vamos a imaginarnos que le asestara una puñalada, es que es muy diferente eso a llevarlo allí con un plan preconcebido, de forma que no tuviese defensa, para que cupiese la alevosía, para acabar con su vida, compró esos cuchillos para descuartizarlo y luego repartirlos de aquella forma. Es que además incluso hasta la premeditación cae por su propio peso con la chapuza que supuestamente también llevó a cabo Daniel Sancho para deshacerse del cadáver Lo y del kayak, actuar ¿no? como bro con posterioridad. Es que, a ver, si tú, es que, bueno, me exaspero en ocasiones. Se supone a los defensores de la teoría del homicidio, o sea, del asesinato premeditado, que Daniel Sancho, aun teniendo una relación, todo esto según información que nos ha ido llegando, aun teniendo una relación con Odín Arrieta, del tipo que fuese, habían estado pocos meses antes en España. Se supone que ya él temía a Edwin Arrieta de que hiciera público tal o cual o lo estaba amenazando. Estando Daniel Sancho en su país con una legislación que en principio pues, le sería más familiar que la tailandesa, rodeada de familia, amigos, su zona de confort, aquí no va y denuncia o aquí no le dice que no quiere tener una relación con él, etcétera. No. Se va a Tailandia. Y era una vez que está en Tailandia, Edwin Arrieta le dice que va a ir a Tailandia también. En cualquier caso, Daniel Sancho se podía haber quitado de en medio, irse a otro país, si huía de él, o contra Tailandia grande. Se podía haber quitado de en medio y no encontrárselo. Pues se supone que compra cuchillos en un país donde existe la pena de muerte y por todo es sabido. Lo cita, lo mata, lo descuartiza. Todo esto se supone que de forma premeditada, ¿eh? Lo descuartiza y ahora se da a arrojar unos trozos al mar, otros trozos a un vertedero, otros trozos a X contenedores de basura. Y a continuación, él no escapa del país. Él no se va del país. Sino que va a denunciar la desaparición de la persona a la que supuestamente ha acabado con su vida. Y ciertamente que presionado por la familia, por los amigos que le dicen, oye, voy a denunciar, a ver qué ha pasado y tal. Y entonces cuando él cae en la trampa o entra en la boca del lobo. Pero se podía haber ido del país. Es que coge un avión y en X horas está nuevamente en Madrid. O está en Vietnam o se encuentra en Australia. Es que no tiene sentido ninguno. Para, Y para ponerse, por ejemplo, a lavar una camiseta en la que había una puñalada. Por cierto, camiseta de la que no se ha vuelto a saber nada nada, ahora con bueno, posteriori. dijeron o se filtró, algunos periodistas dijeron que del informe este de la fiscalía decían que ya no existía esa prueba, ¿no? Ya no existía la prueba Ah, de la supuesta puñalada, tampoco existía ah, la prueba de la pero mochila con el entonces, Axel, cuchillo. claro, perdona, yo ese dato no lo conocía, pero tú imagínate como defensa que te dicen en el juicio que una camiseta, que el principal responsable de la investigación ante los medios internacionales ha presentado como prueba de que ha habido una puñalada. Y ahora llegamos a juicio y esa camiseta ha desaparecido. Ha desaparecido porque alguien la ha hecho desaparecer con qué intención. Alguien se le ha perdido qué puñetas de custodia ha tenido esas evidencias hasta llegar a juicio. Si eso ha ocurrido así y tenemos la prueba del CAYA, la prueba de la inspección ocular, ¿qué mierda de investigación han estado haciendo? Perdona que utilice esta expresión. También la sierra parece que no existe ahora. O sea, ya no hay sierra en el informe. Sierra que apareció en las primeras informaciones que nos fueron dando la Sí. policía, este Big Joe, que Pero tenía un personaje tampoco que había ha sido ticket de investigado, ¿eh? esa sierra, no había ticket tampoco. Claro. Y aparte una sierra que como tú bien dices, y me lo recuerda ahora, apareció en las primeras informaciones que tenemos y luego ya no aparece más. Sí. Es que fueron Porque muchas te cosas digo, que en un inicio sí, 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 salieron, sí. luego se cambiaron de versiones, luego volvieron y hay cosas que Y desaparecieron siempre del mapa totalmente. Y siempre, Axel, según la versión de la propia policía. Es decir, que también a mí me daba chispazos en la cabeza cuando decía, la propia policía está retransmitiendo en directo su propia investigación. Sí. Es decir, yo creo que lo que pensaron en el caso de Daniel Sánchez, es decir, tenemos aquí una operación pues, para presentarnos pues como los hombres de Harrison Sí. aquí en Tailandia, es decir, que eficaces somos, que Todo, hemos todo cogido un cerrado. tercero y hemos cerrado la investigación en 48 horas. Ya. Claro,
aquí acostumbrados a otros estándares de exigencia, de respeto a las garantías procesales, empezamos a preguntar y empezamos a preguntarnos. Porque yo, Eso no significa blanquear a nadie, sino simplemente decir, si los queréis condenar, pues curráoslo y hacer una investigación en condiciones. Porque es que si no, yo como abogado de defensa, que es lo que hago en el 99% de los casos, es decir, voy a poner en cuestión toda la investigación, porque es que además habéis hecho una chapuza. Porque yo me pregunto también que en los medios tailandeses parece que se filtraba que ya sabían que era un cirujano colombiano, las partes, o sea, con una cadera, sabían que era esa persona. Es que eso, no sé, es algo que muchos nos preguntamos y decimos, ¿cómo puede ser? O sea, que tan rápido supiesen que era esa persona, ¿no? Claro, es decir, tenía un cadáver o restos de un cadáver, tenía una denuncia de una desaparición y tenía una persona sobre la que en principio podrían recaer esas sospechas de criminalidad. Empezaron a hilar y dijeron, bueno, pues esta es la versión que vamos a tener. Luego la investigación, pues parece ser que iba dando trompicones hacia un lado, no llegaba a ningún sitio, cambiaba de dirección y iba hacia otro y luego iba hacia otro. Y lo que es cierto es que a día de hoy este señor se va a enfrentar a una solicitud de pena capital, pues próximamente. Ya, ajá. Y la crono de los hechos, o sea, la cronología que tanto decimos aquí, todo lo que sucede entre que supuestamente lo recoge en el muelle y acaba supuestamente con la vida de Edwin Arrieta, Daniel Sancho, todo lo que sucede también a posteriores, según la polita y los testigos, las informaciones que nos han ido llegando, ¿es creíble? ¿Se pueden hacer tantas cosas en tan poco tiempo? ¿O estamos hablando del nuevo Superman? Materialmente, yo ya lo dije también en otra ocasión, es decir, no nos cuadraban los tiempos, es decir, no recuerdo exactamente las horas de recogida de Iñarrieta hasta que lo llevó al hotel, A las 3 tampoco supuestamente, entiendo. dice, y llegan sobre las Y se 4 veía más o en menos. una fiesta a las pocas horas, hay testigos de que le ven una fiesta y tal, la fiesta de la luna nueva o así, estaba en otro lugar. Pero sobre todo, fíjate además en otra cosa. Si Daniel Sancho quería acabar con la vida de Iben Arrieta en un país como Tailandia, que ya conocía, puesto que ya había estado allí en otras ocasiones, no era mucho más fácil imagínate, en ese trayecto en moto que lo recoge de un hotel y se lo lleva a su bungalow en cualquier descampado, en un arrozal, bajar de la moto, darle pues X puñalada o pegarle un tiro o lo que fuera y dejar el cadáver abandonado o encargárselo a unos sicarios, por ejemplo. Cualquier opción, cualquier opción, tanto el antes como el durante como el después, es más rápida y más segura para el homicida o el asesino o en la persona que acabe con la vida de alguien, que es la que precisamente intentan hacernos creer respecto a cómo sucedieron los hechos. ¿No te parece curioso que un español vaya a Tailandia y acabe cometiendo un crimen como un tailandés? No te he entendido la pregunta. O sea, nosotros siempre pensamos el tema del supuesto descuartizamiento, ¿no? En base a eso, dudamos un poco de todo, ¿no? Pues siempre parece como que un español va a Tailandia y acaba cometiendo un crimen con descuartizamiento, ¿no? Entonces, en base a eso, nos llegamos a plantear como ciertas teorías de si no pudieron haber actuado a lo mejor alguna mafia en este crimen, por ejemplo. Yo, como tú comprenderás, ahí no me voy a meter ni me quiero meter, porque tampoco ni tengo datos para afirmarlo, ni desmentirlo, ni decir una cosa ni la contraria. También es cierto que se ha hablado de una cantidad de dinero inicialmente, Sí. por propias informaciones de la policía, dinero metálico, de los que también por parte de la familia se dio una explicación que tampoco me terminaba de cuadrar, y luego en el informe de la policía posterior la cantidad esa se reduce considerablemente, sin que haya ningún tipo de justificación. Es decir, no lo sé, hay muchas cosas, de verdad que en este procedimiento hay muchas cosas raras, muchas cosas raras. También me extrañaría que si esto se debiese a cualquier tipo de esas hipótesis que se manejan y tal, Daniel Sancho se lo estuviese comiendo él solo cuando
podría tener muy a su alcance las atenuantes de colaboración con la justicia, cuando podría decir, bueno, pues mire ustedes, los autores son A, B y C, y el motivo del crimen era este. Mm, ¿Entiendes? claro, pero ahí el problema es que, claro, nosotros por aquí nos vinieron expertos de seguridad en Asia que nos decía que colaboraban lo que son las autoridades con este tipo de agrupaciones, por así decirlo, allí, que eran como manos derechas, por así decirlo. Entonces, un poco la teoría que tú estás diciendo parece que se cae, ¿no? Con eso. Yo, sinceramente, Ya, ya. no lo sé, pero no me cuadra. A ver, yo por mis casi 30 años ya de calabozo, como yo Sí, digo, sí, sí. si una persona pues ha obrado quizá en un principio decide proteger a sus superiores a cambio de promesas de ayuda económica en el futuro, etcétera, o vamos a hacernos cargo de tu familia, circunstancias que no se dan en este caso, es decir, porque no concurren, tampoco veo que a lo largo del tiempo y enfrentándote a una pena capital tú quieras proteger a alguien cuando te estás jugando tu propia vida. Cuando tú, por ejemplo, puedes llegar a un pacto con la fiscalía y decir, oye, te vendo, entre comillas, a fulanito, menganito y sutanito, que son los artífices de esta muerte, a cambio de que tú me dejes esto, me apliques la atenuante tal como muy cualificada o el equivalente a como sea en el derecho tailandés, a cambio de que me dejes la pena en tanto. No me cuadra, Mm. no termino de verlo. También es que realmente, ¿a qué iba Edwin Arrieta a Tailandia? ¿Iba a verse con Daniel Sancho? Nosotros vimos por aquí unas informaciones de una amiga de Arrieta que decía que supuestamente a ella le dijo Arrieta que en Tailandia iba a montar como una especie de negocio, que quería montar un restaurante. Quería montarlo en Koh Phangan. ¿Podría haber tenido problemas a lo mejor con eso? A ver, la familia, si no recuerdo mal, que ya te hablo de memoria, De creo memoria. recordar que fue la familia la propia que dijo que el dinero metálico que llevaba Edwin Arrieta era para comprar una máquina o un Material. material de cirugía plástica. Pero claro, Sí. mi pregunta es, ¿tú vas a comprar ese material con ese dinero en metálico? Me extraña. Lo normal será que tú compres en una fábrica, en una feria, en un congreso, pagues con tarjeta, te hagan tu factura correspondiente por si luego hay algún tipo de problema o algo y te lo envían a Colombia, que es donde este señor tiene su sede, o a donde fuera a hacerlo. Y esas máquinas tan sofisticadas se compran en esa isla. No lo sé, no lo sé. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Yo, como no tengo argumentos para decir una cosa o la contraria, prefiero aquí no hacer elucubraciones. Ok. También es que desde un primer momento, en todos los titulares de lo que es este caso, se nos ha dicho lo de el crimen de los turistas. ¿Tú crees que la policía tailandesa a lo mejor ha podido maquillar un crimen pasional para como apartar o despejar dudas como acerca del turismo, por ejemplo? No creo, no lo sé. A ver, el crimen de los turistas, si lo que quieres, tú te refieres a desvincular turismo de un asesinato. Pero es Ajá. que ningún país está exento de que dos turistas, o sea, de que un turista mate a otro, aunque sea de destino turístico, sea el móvil personal o de cualquier otro tipo. Tampoco, yo creo más bien que la policía pensó decir, bueno, tenemos el cuerpo o parte del cuerpo, tenemos al posible autor y el móvil pues nos lo está proporcionando el posible autor con la confesión que haya podido hacer. Cerramos el caso y lo vendemos como un éxito de la policía. Luego a continuación entran los periodistas en escena, dicen a ver que hay piezas que no encajan y luego ya pues a los que nos preguntan decir, oye, pues yo no conozco el derecho tailandés, pero sí sé de criminalística, es decir, y la investigación es una porquería. Y no me cuadran tampoco ciertas piezas. Entonces, a partir de ahí es cuando en este caso también añádasele el destino exótico, que el autor es hijo de quien es, por supuesto autor, es hijo de quien es, el trasfondo sentimental o no sentimental que pudiera haber ahí de fondo, todo le da un color que ha hecho que sea la serpiente de verano, el tema del verano. Sí, Ya no eso sé sí. tampoco qué trascendencia mediática haya podido tener en Tailandia, que parece ser que no ha sido demasiada.
También es que parece que cada vez que sale más información o a la prensa o se filtra de los informes de esto, de lo otro, el dossier policial, Más dudas etcétera, surgen. que, sí, no, como que hay como más dudas, ¿no? Todo el rato. Cada vez que sale una información de los informes, hay como, o nos da como más dudas el caso. Efectivamente, porque hay más contradicciones, se ven más contradicciones. Vuelvo a poner el ejemplo, es que diréis que soy muy pesado, pero es que todavía, a la fecha en la que estamos, todavía no sabemos exactamente qué confesó Daniel Sancho. Lo sabrá él, lo sabrá su padre, su madre y su abogado y su portavoz, entiendo, si se lo ha querido decir. Pero una cosa es lo que él confesara y otra cosa que yo he dicho siempre. Una cosa es lo que él confesara y otra cosa es lo que conste en el acta de declaración. Porque, insisto, este chico declaró sin abogado y con un intérprete que dejaba muchísimo que desear. Si de lo que él dijo Ujú. a lo que luego se hiciera costar, ¿cómo saber lo que cuesta en su acta de declaración? Por eso yo, cuando me preguntaron en un programa de televisión, ¿tú qué le recomendarías al padre de Daniel Sancho cuando llega a esa prisión? Lo primero que yo le diría es decir, hijo, ¿tú qué firmaste? Quiero copia de ese acta de declaración para ver exactamente qué se ha hecho constar por escrito, porque tú no conoces tailandés. Entonces tú no sabes si lo que tú has dicho si corresponde con lo que hay constado por escrito. Entonces tú has podido manifestar pues que hubo una caída accidental, etcétera, que se dio en la cabeza, que se golpeó, te asustaste, lo descuartizaste, te desprendiste de las piezas y han podido hacer constar, bien por una mala traducción o vete tú a saber por qué, no lo sé, que hubo un forcejeo, que le diste una puñalada, o que compraste los cuchillos con premeditación para acabar con él, a saber, porque vuelvo a decir lo mismo. Si nos dijo Big Joe en la primera ocasión que la causa de la muerte era que le había empujado y se había dado un golpe en la cabeza, ¿a qué en esa rueda de prensa que convoca con posterioridad lo que nos presenta es una camiseta con una puñalada en el pecho? Y cuando el torso no aparece, cambia la declaración otra vez y nos dice que no, que lo decapitó. ¿Qué es lo que ha confesado Daniel Sancho? Porque todavía no lo sabemos. También ayer veíamos por aquí unas nuevas declaraciones del abogado de la familia de Edmundo Arrieta, Juan Gospina, que decía algo así como que había nuevos datos de cómo había muerto supuestamente Edmundo Arrieta y decía que esto que iba más allá de un simple asesinato, que habían tenido como acceso a los informes de la autopsia, hablaban de una muerte violenta como se había filtrado y que esa muerte violenta que era producida por esos cortes de cuchillo. O sea que nos paramos como a pensar o a analizar un poco estas palabras, era como que daba a entender como que esos cortes supuestamente que había hecho de cuchillo que era mientras supuestamente estaba vivo, ¿no? Vale. Primero, la fuente que tenemos es la de la Fiscalía y la Clínica Médico-Forense, entiendo, de Tailandia. A continuación, quien nos lo traslada aquí a España es el abogado o la persona que representa, porque no puede ser abogado de A los la padres acusación. de Edwin Arrieta, puesto que allí en Tailandia no puede ejercer, como tampoco puedo yo. Ni en Tailandia hay acusación particular. Ojo, les ha Ya. permitido personarse para asistir al fiscal, pero quien va a llevar la acusación es el fiscal. Esos cortes son la causa de la muerte de Edwin Arrieta. Bien, eh, si no se encuentra el torso, tenemos un corte en un cuello. Pero ese corte en el cuello es la causa de la muerte o ese cuello pertenecía a una persona ya fallecida cuando se produce, por ejemplo. Otra cosa hubiera sido que nos encontrásemos el torso y tuviese una puñalada, imagínate, en el corazón o en un órgano que comprometiese vitalmente la pervivencia de Edwin Arrieta. Ahí ya sí podríamos hablar de causa de muerte, pero con un simple corte en el cuello que es perfectamente compatible con el descuartizamiento posterior a la muerte. ¿Cuál es la causa de la muerte? No se sabe. Claro, sabemos que hay una cabeza cortada,
Pero ¿dónde está el resto de la cabeza cortada? Para que veamos el corte por ambas partes, tanto por la parte de la cabeza como por la parte del torso. Y nos falta una, la principal. Bueno, en las infos que leíamos ayer por aquí también se decía que la familia pensaba eso también, que como faltaba una parte importante del cuerpo del señor Arrieta, que incluso la familia de Don Arrieta creía que estaban ante algo más allá de un simple crimen, que había intentado supuestamente ocultar esa maldad, por así decirlo, sobre su ser querido. Yo te digo, desde un primer momento, aunque claro, ellos tenían, por decirlo así, todo este despliegue mediático que ha tenido la familia de Leonarreta, pues tenía un papel un poco más secundario que lo que era el propio autor de los hechos, supuesto autor, y la víctima. Yo parto de la solidaridad más absoluta con esta familia que querrá Sí. saber obviamente todo lo que rodeó a la muerte ¿Qué ha pasado, no? Con su efectivamente. familiar. Y la verdad es que tiene que ser horrible. Incluso en lo que decía antes de la cantidad de dinero que se le había intervenido a Edwin y tal, incluso a lo Ajá. mejor ellos mismos tampoco sabían qué cantidad llevaba o no llevaba o para qué fue, para qué no fue. Es decir, yo aquí a la familia de Edwin Arrieta, incluso a la familia de Daniel Sancho, yo los dejaría aparte porque son víctimas secundarias que solo Ujú. añaden más dolor o, bueno, o suman más dolor a este asunto que de verdad es súper desagradable. A mí me dan mucha pena ellos. Obviamente, también me dan pena los padres de Daniel Sancho, que es que imagínate tú el Ujú. papelón al que se enfrentan ahora. Un papelón, ¿eh? Claro, imagínate. Es decir, en el mejor de los casos, su hijo, en el mejor, será condenado a cadena perpetua y a saber cuánto tiempo tardaríamos en repatriarlo si se consigue repatriarlo. Y en cualquier A caso, España. claro, en cualquier caso, ser los padres del monstruo tampoco es fácil, ¿eh? Tampoco es fácil. Ya, si es que incluso decía la defensa en televisión que nosotros lo veíamos, por ejemplo en Telecinco, en los programas a los que tú también habías asistido, Carmen Alfagón decía que la familia, que estaba muy mal, la familia de Daniel Hombre, Sancho. imagínate, es decir, eh, porque es que si digo esto, quizás se puede malinterpretar, pero si tú eres en la familia de la víctima, tú tienes tu dolor. Y obviamente es un dolor inmenso. Y tienes a tu familiar muerto, es decir, irrecuperable, pero tienes la solidaridad y la empatía de todo el mundo. ¿Entiendes? Pero si eres el padre o la madre del monstruo, la vida de tu monstruo está destrozada y encima te va a faltar la empatía, la solidaridad, no ya respecto del monstruo, sino de ti como madre del monstruo. No sé si me explico. Es decir, Sí, 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 que sí. es como, además del dolor por el daño que se le ha causado a otra persona, el dolor propio de decir qué he hecho para que mi vástago haya cometido supuestamente este hecho, encima también puedo ser objeto o diana de muchos ataques de gente pues que no se para a pensar que estos padres también son víctimas de lo que ha hecho su hijo o lo que supuestamente ha hecho su hijo. Y no van a contar con la misma solidaridad o empatía, es cierto que los otros no, que tienen a su hijo enterrado, pero desde luego no van a contar con la misma simpatía o comprensión o solidaridad que los padres de Edwin Arrieta. Y me dan mucha pena Ujú. los cuatro, sinceramente. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Bueno, en redes sociales lo hemos visto cada vez que sale Rodolfo Sancho a las vistas, por ejemplo, en televisión. Es tremendo, tremendo lo que la gente puede decir de una persona ajena a un hecho totalmente. O Sobre sea, todo es porque, que mira, siempre verá, lo... los que estamos en el mundo del derecho penal y somos abogados procesalistas y tal, muchas Sí, veces las historias empiezan de una forma y acaban de otra. Es decir, historias que parecen muy, muy, muy claras acaban de otra. Imaginémonos el caso Dolores Vázquez, por ejemplo, ya. caso El Manitas en el caso de Esther López, que se le ingresó en prisión incluso porque se pensaba que era el autor de su muerte y tal, y ahora
pues parece ser que las pruebas apuntan a Oscar. Casos de Luis Lorenzo, pues, prácticamente que efectivamente habían envenenado a la abuela. Y, Lo pues, machacaron en claro, tele. claro, y ya no está nada claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo, dejemos a la justicia actuar y siempre póngase en tela de juicio todo lo que haga la acusación por sistema, porque en eso consiste la presunción de inocencia. Porque si no hubiese habido derecho de defensa o no se hubiesen contradicho las pruebas del fiscal, de la policía, de la Guardia Civil, Dolores Vázquez seguiría en prisión, Luis Lorenzo estaría en prisión y el Manitas, en el caso de Esther López, por ejemplo, estaría todavía en prisión. Y en ambos casos, pues parece ser que la cosa no estaba tan clara como inicialmente se pensaba. ¿Sorpresa? ¿Podemos llevarnos? Sí, no, ya lo veremos. Ya. También he visto, por ejemplo, un caso, creo que tú lo comentaste alguna vez, que fue el caso de una persona que fue absuelta, que estaba condenada a pena de muerte en Tailandia. Un australiano llamado Luke Cook, que había estado 4 años entre rejas Efectivamente. por supuestamente traficar con media tonelada de meta en un famoso club estadounidense y tal, considerado una organización criminal. Y en Bangkok, la Corte Suprema, pues finalmente, después de 4 años entre rejas, ordenó la liberación por falta de evidencias contra esta persona. Efectivamente, es que es como en cualquier procedimiento judicial se pueden cometer errores. O si no se cometen errores, el tribunal puede decir, bueno, señor fiscal, con las pruebas que usted me ha traído, pues no tengo yo la suficiente convicción como para esta persona condenarla, sobre todo si se la va a condenar a pena de muerte. Pues entonces en ese caso optó por la solución, indubio, pro reo. Si no se ha acreditado la culpa, absolución. Pero eso en cualquier sistema de derecho. Insisto, Tailandia forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y muchos otros instrumentos internacionales que, entre otros, garantizan el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y en relación a aquellos que decían, bueno, es que todo esto que están comentando en televisión van a cabrear a las autoridades tailandesas, están perjudicando al chico. No, no, es que eso es precisamente lo que hace la defensa, poner en cuestión todo lo que la acusación presenta. Si las evidencias que presenta la acusación van a ser más fuertes y más sólidas que todos los palos en la rueda que presente la defensa, va a salir condenado. Ahora, lo que no podemos ir es a un juicio ya directamente a ver por dónde nos van a venir los palos para intentar evitar la pena de muerte y quedarnos en una cadena perpetua. Oye, vamos a ver con qué pruebas cuenta la acusación y vamos a ver si efectivamente están bien hechas o no. Y luego ya cuando ya hagamos un estudio en conjunto de todo, veamos cuáles son las opciones. En este caso, es decir, oye, mira, está la cosa muy jodida, la policía ha hecho un trabajo chapó, la fiscalía cuenta absolutamente con todo a su favor, lo más sensato Pero sería no llegar a parece, un ¿eh? acuerdo, nos declaramos culpables, o sea, cadena perpetua, y ya luego ya lucharíamos en ejecución de sentencia por tenernoslo a España. Opción A. Opción B. Oye, la acusación no está tan bien montada como nos quieren hacer creer. Aquí hay mucho que discutir. Vamos a tener un trámite procesal para impugnar todas estas pruebas. Podemos ir por la libre absolución y en el caso de que se le condene a pena de muerte, como tenemos luego la opción de solicitar clemencia, que también tiene narices, al rey de Tailandia solicitar la sustitución por la cadena perpetua. Y más adelante también cabe esa posibilidad de traernoslo a España. Es que no hay necesidad ya de decir sí a todo e ir a juicio ya con las manos atadas. Es que no tiene sentido ninguno. Entonces, ¿para qué tienen un abogado la familia de Daniel Sancho? Por cierto, abogado de oficio después de la renuncia de Cunanan. A mí, no me pareció que llevase a cabo una defensa muy Ya. enérgica, por decirlo así, y yo creo que la familia ha optado en ese momento de decir, bueno, como en este trámite procesal la defensa, el abogado de la defensa puede hacer poco, pues los medios, creo, no sé, sensación mía, es decir, los medios económicos de los que disponemos vamos a concentrarlos en un abogado que lleve la defensa cuando
sean realmente necesarios, que parece ser que el internan es el momento de la vista oral, porque hasta ahora la investigación y todo lo ha ido llevando la acusación sin prácticamente participación de la defensa. ¿Para que quieren ahora un abogado que les esté cobrando X dinero cuando realmente tendrán que Claro, invertirlo hubo en el algunos juicio? cambios de abogado, se desechó a alguno de ellos, por así decirlo, a Kun ¿Cómo Hanabi, harán? después a Grit y al tercero que ni siquiera se pudo ver en aquella vista. Y luego parece que ya ahora tienen ese nuevo abogado de oficio que parece que no quiso hablar con los medios, como bien decíamos. Daniel Sancho se declaró culpable solo de uno de los tres cargos que se le imputan. ¿Cómo ves tú esa estrategia, por así decirlo, esa declaración de Daniel Sancho de declararse no culpable del crimen premeditado, pero sí de la ocultación del cuerpo? Pues lo veo en la situación procesal en la que nos encontramos y con todo lo que hemos puesto antes de manifiesto, lo veo lo más sensato, Ya, dadas las circunstancias. Es decir, a ver, se me ha visto o hay testigos que dicen que yo he cogido un kayak en el que se ha utilizado para hacer desaparecer piezas del cuerpo. He llevado a los investigadores allí a la ducha donde se han encontrado restos biológicos de Edwin Arrieta, etcétera. Es decir, sería absurdo negarlo, pierdo credibilidad claro. respecto de lo que realmente niegue. Es decir, esto está acreditado. Pues lo voy a reconocer. Es una pena menor allí. Si no recuerdo, no llega a los Un 4 año años. era, creo. Eh, o un año es una pena leve. Vale, reconozco esto, no reconozco lo de la pérdida de la documentación o la extraviación Sí. de la documentación, porque tampoco he visto yo que en ningún lugar se haya acreditado que efectivamente se deshiciera de su documentación y niego el asesinato premeditado. No sé si por en virtud del principio de acusación, como no se me ha acusado de homicidio imprudente o de homicidio doloso y únicamente por asesinato, niego el asesinato, pero como no me han acusado del otro, tampoco tengo que defenderme del otro mientras no sea objeto de acusación directa. O bien puede ser decir, oye, como esto no lo vio nadie y yo lo he negado o mi declaración inicial fue en tal sentido, lo voy a negar y voy a cargar sobre la acusación el peso de tener que acreditar, ojo, que es que, insisto, eso no lo ha visto nadie. Y tampoco sabemos, vuelvo a decirlo a día de hoy, si efectivamente eso es lo que ha confesado Daniel Sancho. Nadie ha visto a Daniel Sancho matar a Edwin Arrieta, ni de la forma en que lo hizo. Ni se han encontrado, tú dices que sí, yo Sí. no tengo constancia de ello, las armas con las que se produjo la muerte, que en cualquier caso no son Que las compró mismas armas anteriormente. que compró días antes. Si No. es que no está tan claro, es que hay posibilidad de defensa. ¿Que lo consigan con éxito? Perfecto. ¿Que no? Será, pues, obviamente, Claro. un problema añadido a la familia, pero posibilidades de Ujú. lucharlo hay. Yo creo lo mismo también. Lo que pasa es que, o sea, antes me hablabas de la reconstrucción, esa reconstrucción tan famosa que todos vimos en televisión, que nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? De cómo se había hecho, etcétera, y que se vendiera a una de las televisiones importantes de lo que fue este, o de lo que es este país. Hay mucha gente que piensa que en vez de una reconstrucción parecía una construcción sin el rey. Puesta en escena. Una puesta en escena, efectivamente. Es decir, ese despliegue de cámaras, es decir, durante la reconstrucción en la ducha, ese agente de policía tirado en el suelo, esa dramatización de Daniel Sancho cuando manifiesta que en la nevera había guardado una serie de restos, ese pasear y perdóname la expresión, pero es que en este caso yo lo afronto de una forma muy visceral, lo siento. Ese pasear como un mono de feria, Daniel Sancho por la playa, por diferentes lugares, con las cámaras encima todo el tiempo, es que parecía estar grabándose un capítulo de Crímenes a la Descubierto o Dimos con el asesino. Es que no había Ya. necesidad. Es que, entre otras cosas, porque cuando todavía estamos en una fase muy inicial de la investigación, lo que debe de decretarse es el secreto de sumario.
Es decir, por si Daniel Sancho podía tener algún tipo de cómplice o de encubridor, etcétera, que no supiera que se le había detenido y no pudiera escapar del país. Por ejemplo, o que alguien que supiera, oye, que han descubierto que lo ha matado con una puñalada. Yo sé dónde está el arma, voy a coger el arma y la voy a quitar de en medio. Para eso se decreta un secreto de sumario. Y lo que no se hace es justamente todo lo contrario, montar un circo mediático, que es lo que ha dado lugar a este A asunto. nosotros se nos ha dicho que el día 4 de agosto Daniel Sancho va a la comisaría a las 12:30 de la noche, según acreditan distintas personas, como la chica que lo acompaña, la otra chica que no lo acompaña, pero dice que habló con la chica que sí lo acompaña, distintos periodistas que hablaron con las autoridades tailandesas. E incluso se nos dice que el mismo 4 de agosto, el mismo día que supuestamente va Daniel a la comisaría, ese día ya hace una reconstrucción Daniel Sancho en la misma, o sea, en el mismo bungalow. Pero no es hasta el día 5 que se le acusa formalmente. ¿Esto es normal? Pues depende ya de los tiempos policiales y depende ya de la carga de trabajo que tengan en la comisaría y tal, pero a ver, no es normal que si una persona ha tenido la suficiente frialdad como para premeditar. Sigamos con la tesis policial. Una persona que ha tenido la suficiente frialdad como para comprar unos cuchillos, para premeditar un asesinato, acabar con la vida de alguien, descuartizarlo y repartir sus restos por los alrededores y no huir del país porque pensaba con la frialdad suficiente que se podía escapar de la responsabilidad de tal hecho. ¿Acudes a comisaría y cantas a la primera de cambio? Tiene sentido, no cuadra con el perfil criminal de un asesino frío, como nos han querido hacer creer desde el principio de la investigación. Tú te resistes, tú no reconoces los hechos, tú has ido a denunciar la desaparición de un amigo tuyo. ¿Cómo es que inmediatamente tú reconoces lo que ha ocurrido? Otra cosa, y siempre lo he defendido, es que se le aplicase pues, lo que se llaman técnica Reid o interrogatorio Reid, es decir, que no es ni más ni menos, dicho grosso modo, que poli bueno, Ya. poli malo. Es decir, el poli malo. Oye, mira, sabemos que has sido tú, tenemos estas pruebas, es inútil que te resistas, que lo niegues, etcétera. Y el poli bueno, pues solo decía, oye, mira, si confiesas, si dices tal, te vamos a ayudar, te vamos a hacer tal y cual. Estas cosas se lo llevaron a cenar a un restaurante de lujo allí en la isla, cosa que primero negaron. Hmm. Es que yo he leído que la policía de Tailandia negó expresamente que se lo llevasen a un restaurante de Sí, sí, lujo sí. y luego lo reconocen. ¿A qué han estado Y las jugando? mismas personas del restaurante hablaron con los periodistas y estos le dijeron que no, que allí no había estado Daniel Sancho. Que allí no había nadie. Entonces, si la policía había estado allí y había tenido una cena allí con este chico, ¿con qué motivación o por qué los empleados de ese hotel van a decir luego a los medios de comunicación que es mentira? ¿Por qué me tengo yo que creer entonces a la señora del kayak que le ofreció 1.000 euros? ¿Por qué me tengo que creer a la señora de la motocicleta? Claro, mil ¿Entiendes? dólares realmente, ¿por qué iba a ofrecer $1.000, ¿no? No, En esa claro. isla. Es que no te hacía falta un kayak. Coge los restos que tú quieras y los tiras en cualquier sitio. Si tienes vehículo para Parece desplazarte que, y no había ninguna denuncia por desaparición, tenías tiempo. parece que fue dejando pistas y testigos, ¿no? En esa crono y informe que nos han dado, ¿verdad? Por eso digo que es que una persona que tiene esa frialdad, que tiene ese dominio del desarrollo de los hechos, que tiene la capacidad de comprar unos cuchillos para descuartizar el cadáver de la persona que vas a asesinar dentro de un día o dos, Ujú. ¿cómo es que no tiene previsto el post? Es decir, el después. Ya. Como que no tienes un billete para irte, o tienes una coartada, o tienes, o se lo has encargado a una tercera persona, Es que etcétera. Porque parece ser que todo estaba muy premeditado y muy organizado para acabar con la vida de Edwin Arrieta, cosa que logra hacer con éxito según la versión policial. Sin embargo, una vez que ha acabado con su vida, empieza a cometer errores a diestro y siniestro, precisamente para apuntalar la versión de la policía desde el principio. ¿Me entiendes qué te quiero Sí, sí, decir? sí.
Y que no siga un patrón, que al final es, como decimos aquí, Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Señor acabó con él porque le dio un golpe en la cabeza. No, mira, al final acabó con él porque le dio una puñalada en el pecho. Pero digo usted que esa camiseta es que no tiene sangre. No, es que la lavó. ¿Para qué? Ah, no lo sé. Bueno, mire usted, entonces habrá un torso en el que se podrá ver si efectivamente fue una puñalada que le llegó a atravesar un órgano vital y tal. ¿Dónde está el torso? Ah, que no lo encontramos. Ah, bueno, pues entonces ha sido una decapitación. Es decir, a lo que nos vayan preguntando, ahí vamos saliendo del Ya, paso. total, es que parece totalmente eso. También la prueba de la mochila, ¿a ti no te parece extraña? De que deja una mochila en el Anantara supuestamente desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que la encuentra la policía. Y la encuentra la policía, casualidad, ¿eh? Pues sí, claro. Por eso te digo, es que no cuadra nada. Claro, con un... Es que no cuadra nada. A ver, cuadra. Cuadra si tú quieres montar una historia para que las cosas cuadren. Pero es que ni el más torpe de los asesinos, ni el más inteligente o más habilidoso de los asesinos comete todos estos errores de forma que todo al final encajen en la trama final de momento Ya. que la policía nos está vendiendo en este momento. Ahora es una decapitación. Hace 2 meses era un golpe en la cabeza. Y hace un mes era una Se puñalada habló en el también de pecho. envenenamiento en los medios tailandeses en cuanto a este caso. De eso no tenía yo conocimiento, pero bueno, ya no me extrañaría. Ya, a saber, a saber. Sí, conocías también que al parecer a nosotros, bueno, vino un enviado de Asia de ABC, nos dijo que la señora que encontró los primeros restos en el vertedero, en vez de una pelvis, como se dice en los informes y se ha trasladado a lo que es la prensa, etcétera, se decía que lo primero que se encontró había sido un pie, cosa que en el dossier que tú decías antes del dibujo y tal, aparece como que no aparecieron ninguno de los dos pies. Y luego, claro, otra cosa. Y luego se dijo también que es que en una de las bolsas en las que aparecieron restos de Edwin Arrieta, aparecía el ticket de compra de los cuchillos del supermercado en el que se habían comprado esos cuchillos, lo cual no es cierto. Luego apareció, bueno, o no era cierto, o luego se cambió de tesis. El ticket que se presentaba ante los medios no era el ticket de compra de Daniel Sancho de esa operación en concreto. Ellos en una bolsa de un supermercado, como aquí puede ser un Carrefour o un Mercadona, etcétera, muy común en la isla, encuentran unos restos. Van a ese supermercado y ven que en el supermercado ha estado Daniel Sancho comprando unos Sí, cuchillos. pero Pero ojo, realmente en unas horas pudieron ver todas las horas del día 4 y del día 3 de agosto y del 2 y del día 1 de agosto para ver que realmente en ese momento justo había comprado Daniel Sancho todos esos artilugios. Es que... imagínate, claro. Es decir, que hay muchas cosas sorprendentes y sobre todo dices, si la policía tailandesa es tan habilidosa, ¿cómo es que se le han pasado por alto tantos eslabones de esa cadena de custodia? Por ejemplo, mira, acuérdate, no recuerdo los nombres ahora, dos trabajadores que desaparecen en un vertedero, ¿te acuerdas? Uno de ellos apareció su cadáver. Pero el otro, después de estar buscando durante meses y meses y meses en un vertedero en el país, que si no recuerdo, creo que era el País Vasco, uno de ellos no ha aparecido todavía. Así que qué casualidad que encontrasen tan rápido los restos de Edwin Arrieta al día siguiente. Y luego otro ejemplo que te ponía, parece ser que en el mar encontraron algunos de los restos que se habían arrojado al mar. Todavía sigue sin aparecer una de las dos niñas canarias. ¿Te acuerdas que el padre Sí. también se la llevó a alta mar? Apareció una, pero la otra no apareció nunca. Y curiosamente en este caso, pues apareció inmediatamente también. No sé, hay veces que parece que a la policía tailandesa la suerte le sonríe cuando le interesa. Por lo que no es capaz de acreditar, pues curiosamente la divina providencia se lo pone en forma de una mochila en un restaurante.
No lo sé. Sí, también parece que en esa rueda de prensa, ahora que lo recuerdo, se descartaba la participación de terceras personas en lo que era este crimen. Lo que pasa es que ahora en los medios como que se volvió un poco a esa teoría toda la semana anterior, ¿no? De que supuestamente podrían haber actuado terceras personas en lo que es este crimen, ayudado a Daniel Sancho, supuestamente, y venía todo precedido de una entrevista que le hicieron al coronel Panya en una de esas, bueno, en la cadena de Telecinco, ¿no? Yo no sé si hay terceras personas o no, es un dato que desconozco, pero Obvio. si hubiese habido terceras personas es para que sus huellas hubieran aparecido por lo menos en la inspección ocular que se llevó a cabo en la escena del crimen. Me extraña, mucho me extraña que no aparecieran más huellas que las de ellos dos, cuando estamos hablando de un cuarto de baño de un hotel. Ujú. Oye, y hay huellas de descarte que son las de los propios agentes que van por si accidentalmente dejan alguna huella, incluso aunque vayan con guantes. Es decir, no se ha investigado si hay alguna huella más o no, pues me sorprende, sinceramente. En cuanto a móvil Mm. del crimen, si supuestamente Daniel Sancho hubiera cometido esto, ¿crees, por ejemplo, en las supuestas amenazas de muerte que se hablaba en un primer momento que se habían filtrado que la policía tailandesa había dicho que se había encontrado amenazas de muerte supuestamente de la víctima al presunto victimario, tanto a él como a su familia? ¿Podría ser ese un móvil real para este suceso? A ver, móvil, cada uno podemos tener el que queramos para acabar con la vida de alguien. Es decir, a ver, imagínate, lo que para mí puede ser un móvil para matar a alguien, a lo mejor para ti no. O a lo mejor para ti no existe absolutamente ningún móvil para acabar con la vida de alguien. Pero empezando, primero, ¿tenemos constancia de que esas amenazas existan? ¿Tú lo has visto? Evidentemente no. No, claro. Segundo, ¿de qué entidad eran esas amenazas? Es decir, era una amenaza, te voy a coger y te voy a pegar un guantazo, o te voy a matar, o voy a matarte a ti y a tu familia, o voy a revelar tal información que tú no quieres que se revele. Ujú. Bien, en tercer lugar, ¿esas amenazas son de la suficiente entidad como para anular el conocimiento o el entendimiento de Daniel Sancho para acabar con la vida de alguien? ¿De qué forma regula el Código Penal tailandés ese miedo insuperable o ese estado de obcecación que pudiera haber sufrido para de algún modo atenuar o eximirle de la responsabilidad criminal por ese hecho? Es que no, nos movemos en el ámbito de la incertidumbre. Todos son afirmaciones que ha hecho la policía, porque la fuente que tenemos allí es o la policía tailandesa o los periodistas españoles. Es que no hay más. Si es Es que... que no hay Y más. aparte, claro, cuando vemos las informaciones de los reporteros, ok, unos van entrevistando a los testigos que supuestamente vieron a Daniel Sancho durante los días que estuvo en esa estancia en Copangán y vemos que supuestamente el día del crimen, una testigo dice que lo ve la misma noche del día 2 cenando con una persona que no era Edwin Arrieta ese mismo día. Sí, y había también otras chicas, parece ser, creo recordar que de nacionalidad holandesa, que habían estado con Daniel en la fiesta No, posterior israelí. o israelí, en la fiesta posterior, que decían que estaba en un estado normal, bien, que no parecía que estuviese bajo los efectos de ninguna sustancia es que hay muchas cosas que no nos cuadran. Es que me preguntas por cosas concretas y te digo lo mismo. Es decir, es que no cuadra. Pero es que precisamente porque no cuadra, hay defensa. Que defender las garantías procesales de Daniel Sancho, insisto, para los que vean esta entrevista y luego me pongan como hoja de perejil. Es decir, no significa defender que lo que haya hecho Daniel Sancho esté bien. Si Daniel Sancho ha acabado con la vida de Euden Arrieta, que no lo sabemos, no lo voy a afirmar ni lo voy a negar, sería un asesino y merecería el reproche penal Obvio, obvio. correspondiente. Insisto, yo no estoy a favor ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua. Una pena de prisión considerable y proporcional al terrible hecho cometido, por supuesto. Ahora, eso no quita que antes de llegar a eso
tengamos que estar seguros de que efectivamente lo ha hecho él y la forma en que lo dice la acusación para que se le aplique esa pena tan grave que está solicitando. Y como yo, desde mi punto de vista como abogado procesalista penal, no lo veo tan claro, pues entonces habrá que ponerlo de manifiesto. Habrá que resolver esas dudas, ¿no? También es No, que claro, para mí, sí. o sea, otra de las claves de este caso, que nosotros siempre como que lo decimos o nunca bajamos aquí la guardia sobre eso, es que si cerramos la puerta a lo que es las grandes dudas que hay en este caso, la verdad va a ser difícilmente buscada o no la vamos a encontrar nunca, ¿no? Mira, decía Rabindranath Tagore que el que cierra la puerta a la duda deja fuera el conocimiento. O sea que habrá que preguntarse Habrá que cosas, dudar, habrá que ¿no? ponerlo en cuestión, claro, para luego realmente saber qué es lo que ha ocurrido o por lo menos la versión más cercana a lo que ha ocurrido. ¿Tú crees que nos vamos a acercar a lo que realmente pudo haber ocurrido algún día? Complicado. Es complicado porque es que el tema, claro, es que el tema tiene muchas aristas. Muchísimo, ¿eh? Y tiene una dimensión mediática y yo creo que hará o que impondrá determinados filtros por parte de su defensa, sus portavoces, su Ya. familia, que no querrán que trasciendan al público conocimiento. Es normal. También habrá que tener en cuenta la memoria de Edwin Arrieta y su familia para ver también qué información trasciende, cuál no. Es decir, es que no tenemos por qué enterarnos de Ya. todo. También es que Daniel Salcho dijo que algún día se sabría la verdad. Pues si esa verdad le va a ayudar, pues cuanto antes la diga mejor. Si le va a ayudar. Si no le va a ayudar, pues que se ponga en manos de su defensa. Ya. Ajá. Ok, Manuel, la verdad es que me gustaría estar hablando contigo mucho más tiempo. Creo que Ha sido un hemos gustazo. ido a cañón en la entrevista todo el rato, tocando cosas todo el tiempo. Se me ha pasado volando, llevamos aquí 1 hora y 10. Tenía, 1 hora y 10 tenía llevamos. muchísimas ganas de esta entrevista y Muchas creo gracias, que ha igualmente. cumplido con creces las expectativas. ¿Hay algo, Muchas gracias. alguna cosa que quieras comentar aquí al final? ¿Alguna duda grande que tengas que se te haya olvidado mencionar en lo que es esta entrevista? ¿Algo que quizás tú planteaste en algún momento o que pensaste en este caso fuera de lo que son los platós, las cámaras, que muchas veces tratamos un caso y le damos vueltas a algo, ¿no? Fuera de lo que son las cámaras y lo que son entrevistas, etcétera. No sé si hay algo que realmente a ti te choca y lo tienes ahí en tu memoria, en la cabeza. Sí quisiera hacer una reflexión. Es decir, muchas veces, ni hablo de las redes sociales, aplicaciones, Instagram, Twitter, etcétera. eh, s- creo que somos un país cainita y de linchamientos Sí, públicos. sí, sí, sí. Es decir, que una persona haya cometido un hecho no significa que se nos nuble la razón y le condenemos sin previamente mínimo escucharle. Y si no se le puede escuchar a él, escuchar a aquellos que van a actuar en defensa de sus intereses o garantías. Es decir, yo como abogado y sin ser parte en este procedimiento, insisto que a mí me han llamado en mi condición de abogado para dar mi opinión o dar información que pudiera tener. Eh, He sufrido los improperios y los ataques de verdaderas hordas de gente que por el hecho de que este chico pudiera haber cometido un asesinato no se pudiera poner en duda la investigación. Y me gustaría recordar que a cualquiera de todos esos que han actuado así, si detuviesen a un hermano suyo, a su padre, a un primo, etcétera, y le acusasen de un delito grave, yo creo que lo mínimo que querrían es saber si es verdad o no. Y si es verdad que se pruebe antes de condenarle. Es decir, que muchas veces nos ponemos en un lado
pero nunca nos ponemos en otro. Y yo siempre he dicho, y aquí acabo, que las personas que se encuentran en prisión y las personas que cometen un delito grave, son personas absolutamente normales, como tú y como yo. Es decir, que no hay delincuentes, hay personas que cometen delitos. O sea que en cualquier momento podría ser tú, podría ser yo o cualquiera que nos está escuchando. Por lo tanto, creo yo que habría que ser más humanos o templados, incluso con el malo. O sea, estoy de acuerdo en cierta parte, pero me parece que, o sea, por el tipo de crimen que nos describen, con un descuartizamiento, un supuesto degüello, como dicen, como supuestamente se deshizo de las partes, etc. Creo que, evidentemente, si eso fuera cierto, que yo, como siempre digo por aquí, que no me lo creo, evidentemente estaríamos hablando de otro tipo de criminal, ¿no? O sea, de criminalidad, otro tipo de acto, ¿no? Más allá de acabar con la vida de una persona, ¿no? Si te refieres a la típica calificación de psicópata, hay muchos psicópatas que no cometen crímenes, ¿eh? Y que no cometen Claro, delitos. claro. Son personas es decir, que es un trastorno de la personalidad, etcétera. Hablo en términos muy generales. También es cierto que yo hablo como abogado. Estoy ya, en cierta forma, ya anestesiado frente a primarias emociones o sensaciones que a lo mejor que no tiene alguien que no está relacionado con esto. Sí, sí, Yo sí. veo sangre y me mareo. Un médico ve sangre y dice, pues es lo normal, ¿entiendes? Entonces, una persona normal o normal, ¿y qué es normal hoy día? Con lo que sabemos. Hay trastornos de la personalidad, hay Muchas cosas. enfermedades mentales o trastornos mentales que afectan a la cognición, a la volición. Bueno, pero con esto me refería, es que no quería entrar en el plano técnico, que ahí es cierto que hay personas normales y personas criminales, que me refería a que no seamos tan Sí, contundentes sí, sí, a sí. la hora de señalar a alguien o participar en el linchamiento público tirando la piedra, porque en muchas ocasiones podemos estar en el otro lado, si no por nosotros, por alguien cercano a nosotros. Y en ese caso, en ese momento sí querremos una justicia justa o por lo menos que se pare a escuchar a tu familiar o a la persona que quiere, a la que acusan de haber cometido un delito. Vamos a escucharlo y luego ya dictaremos la sentencia correspondiente. Y si hay que castigar, castíguese, obviamente.